Ok. Rael, creo que tienes que prender el sensor. ¿Está prendido? Listo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que hacen presencia aquí. Exaltamos la presencia de nuestra rectora de la Universidad del Zulia, la doctora Yudía Ulardo Durán, quien es, sin duda, la fortaleza de la universidad. Todo lo que la universidad ha logrado y todo lo que hemos logrado mantener ha sido gracias a usted, profesora. Gracias por estar aquí y por seguirnos apoyando. También, por supuesto, agradecer la presencia de las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan y agradecerles que confíen en los libros, que podamos seguir editando nuevos libros. El día de hoy nos cita una persona que está muy vinculada, su familia, a lo que es Maracaibo. Una familia que llegó como migrante, la familia Cupelo, y que a partir de Maracaibo ha generado, en Venezuela ha creado una vinculación importantísima. Y uno de los miembros de esta familia, Francisco, ha estado durante años labrando una obra silenciosa, con curiosidad, con entusiasmo, por supuesto, con el entusiasmo de quien descubre datos curiosos, de quien se sorprende por la belleza y las capacidades humanas. Y el resultado de años de escritura en revistas, en periódicos, en diferentes escenarios del día a día y finalmente en una página web que logró acumular toda esa información, hoy se convierte en libro con este extenso tomo de 520 páginas que se llama La historia y sus detalles. Este es un libro fascinante que nos va a hacer acercarnos al conocimiento humano y a destacar las rarezas de nosotros los seres humanos, y no solamente de los seres humanos cotidianos, sino de esos extraordinarios seres humanos que llegaron para cambiar la historia. Quizá ese sea el subtexto de este libro, la búsqueda final, saber por qué existen seres extraordinarios, por qué existen hombres como Simón Bolívar, como Miranda, como Humboldt en la sección venezolana, y dos zulianos extraordinarios. Hay una crónica sobre Rafael Urdaneta y otra sobre Humberto Fernández Morán, que son crónicas y detalles que nos hacen ver la parte humana, pero también la parte genial de cada uno de ellos. Y en la parte internacional, digamos, de la historia universal, bueno, desde las revoluciones, los grandes hombres y las grandes mujeres, pero hay un segmento especialmente dedicado a las mujeres sensuales y las mujeres que a través de esa cualidad inenarrable de la belleza también hicieron historia y cambiaron el rumbo del mundo. Termina este libro con otra parte interesantísima que sin duda es una de las pasiones de su autor, que es la aviación y las cosas que la aviación ha logrado, como por ejemplo salir del planeta. Todas estas informaciones, todos estos importantes sucesos del hombre están contados aquí en La historia y sus detalles. Este trabajo laborioso, encomiable, gigantesco. Él mismo me decía ayer que no había pensado que fuera tantas páginas, pero sí, porque lo que se hace con constancia, con amor, tiene frutos que son verdaderamente significativos y evidentes. Entonces, para Sultana del Lago Editores es un inmenso placer ser la casa editorial de un Cupelo más que escribe, porque es una familia con una tradición intelectual extraordinaria, y sobre todo publicar el primer libro de Francisco Cupelo Osorio, La historia y sus detalles. Como coeditor de este libro está el acervo histórico del Estado Zulia, dirigido por el profesor Jesús Ángel Semprún Parra, quien además hace la nota de presentación de este libro y quien va a ser el presentador del mismo. Así que con ustedes Jesús Ángel Semprún Parra, y posteriormente escucharemos las palabras del autor, Francisco Cupelo Osorio. Gracias, Luis.
Buenas tardes a todos, un saludo cordial. Me complace mucho hacer la presentación de esta obra de Francisco Cupelo Osorio. Francisco Cupelo Osorio es un empresario, pero un empresario fuera de serie, y que además forma parte de una familia de empresarios de larga tradición en el Zulia, sobre todo en Maracaibo. Nos referimos a la famosa joyería Cupelo. Su bisabuelo fue Francisco Cupelo, quien fundó esta empresa a comienzos del siglo XX. Luego continuaron el trabajo, porque fue una empresa familiar. Continuó su abuelo, Salvador Cupelo, muy conocido. Su biografía fue escrita por su hija Miriam Cupelo. Luego continúa su papá, Salvador Eduardo Cupelo, y él. Ya las joyerías en estos tiempos han desaparecido de la ciudad. O sea, la familia a que le correspondía administrarlas se han dedicado a otras cosas. También los golpes sobre la crisis venezolana ha influido también. Pero se mantiene en la memoria todavía de algunos maracaiberos esta famosísima joyería que no solamente era de ellos, era nuestra también, porque formaba parte de un ícono, ¿no?, de la ciudad, en la antigua Plaza Barar. Su tío, es decir, el hermano de su papá, el abuelo de María Elena Arrieta, hija del doctor Orlando Arrieta, también era un relojero insigne, como su padre, Salvador. Salvador era el relojero de la ciudad. Es decir, era el que ajustaba la hora del reloj de la catedral. Él hacía ese trabajo. Enviaron al abuelo de María Elena a Suiza a estudiar relojería y se convirtió en un gran relojero, y de hecho fabricó los únicos 2 relojes hechos por un venezolano. El primero de ellos, fueron 2, el primero de ellos fue obsequiado al benemérito Juan Vicente Gómez, y el otro lo conserva la familia. Y el otro, el de Juan Vicente, no se sabe su destino, no sé, a menos que alguien lo informe aquí, pero aquí está el que conserva la familia. Un reloj maravilloso, hecho por un venezolano, y funciona todavía, da la hora exacta. Sí, señor. Quiero decir algo. Sí. Él fue a estudiar a la Escuela de Relojería de Suiza, Sí, correcto. en donde el requisito era al final del curso. estudio hacer dos relojes, pero totalmente hechos por una sola persona. Sí. Fabricó los 2 relojes, el primero le fue dado, como dice el señor a Gómez, y el otro lo conserva la familia, pero bueno, es el único reloj fabricado por un venezolano. Así es. Totalmente. Así es. Lo digo porque yo trabajo con relojes y estoy bien informado. Bien, hoy en día Francisco Cupelo Osorio ha mantenido pues la tradición familiar, dirigiendo la empresa en Caracas, Joyería Cupelo S.A. Salvador Cupelo S.A., entre otras empresas, ¿no? Y además su papá se preocupó para que se formara en el ramo de la administración de empresas, y de hecho se graduó en este ramo en la Universidad Privada Santa María, que por cierto es la primera universidad privada del país y fundada por zulianos, porque los de allí fue Mayor Rivera y Juan Bautista fue Mayor, dueños de la universidad, nacieron en Maracaibo, pero se fueron a Caracas.
Y Fuenmayor Rivera, hay que decir algo más, perteneció a la generación del doctor Jesús Enrique Lozada, la llamada Generación de los Principios, que fue una revista que ellos publicaron en 1912 y conformaron una generación. De ahí viene este hombre, que además de ser un empresario exitoso, quien domina el inglés perfectamente, logró perfeccionarlo en estudios en Londres, en la Universidad de Cambridge, y bueno, además creo que también domina el francés y el italiano. El italiano es lógico, ¿no? Además del español. Y bueno, se dedicó, digamos que a mediados de esta década, a escribir para unas revistas muy prestigiosas digitales a nivel internacional, una columna que él llamó, precisamente como se titula el libro, La historia y sus detalles. Allí están en su página web todos estos artículos, escritos en un estilo ágil, ameno. Él dice que es un aficionado a la historia, pero un aficionado serio y con una escritura que llega a todos, ¿no? Una prosa, diríamos, transparente, donde recoge no solamente esa historia oficial que conocemos de algunos personajes universales y de Venezuela, sino esa otra historia, ese lado humano de los personajes, aquellos hechos curiosos de algunas personas y que no están en las historias de hechos establecidos, en la historia, por ejemplo, de Venezuela, por dar un caso. Y esos datos precisamente son los que tienen interés para la biografía. El dato curioso, el que nos hace ver a estos personajes un poco más de carne y hueso. Y ese creo que ha sido el objetivo de Francisco. Ya Luis adelantó la estructura del libro, en lo que está dividido, y bueno, no me resta más que desearle pues mucho éxito a partir de este su primer libro, y que vengan otros, ¿verdad? Sobre todo, él tiene en sus manos la historia de la familia, que ojalá algún día le dé forma y la publique, porque la historia de su familia tiene que ver mucho con la historia de Maracaibo, o sea, y eso también nos toca a nosotros. Así que, Francisco, te dejo la palabra y celebro pues que hayas publicado al fin esta obra. Gracias. Que sé que te va a emocionar mucho para continuar. Yo estoy muy emocionado porque de verdad que yo empecé a publicar los libros, los artículos, mis artículos en revistas, y yo siempre le estaba contando el otro día a Jesús que, bueno, que escribir en una revista o poner artículos en una página web, llega al final que las revistas se desaparecen y las páginas web ya no existen más, pero un libro es muy importante, el libro perdura. Entonces, bueno, esto es un detalle, como digo yo. Pero bueno, primero quería darle las gracias a todo el público que vino hoy, a la rectora de la Universidad de Zulia, al señor Econocí de la cronista de la ciudad de Caracas, y a toda la gente que haya venido para acá. Quiero agradecer también al señor Jesús Semprún, del acervo histórico del Zulia, que ayudó y me envió y el Zulia me publica, y el acervo histórico me publicó el libro, el cual estoy muy agradecido, y para mí es algo que es muy importante, ¿no? Como decía Jesús, la historia me viene de mi familia. Yo desde niño leía libros de historia y me he dedicado a eso por mucho tiempo, y me he dado cuenta que además de las historias que se conocen, hay una cantidad de detalles. Hoy le estaba comentando a Jesús precisamente que Napoleón había dicho que la historia se la hacen los vencedores, ¿no?, a su conveniencia, ¿no?
Entonces la historia muchas veces está presentada de tal manera y se presenta así en las escuelas, pero hay muchos detalles que uno se da cuenta leyendo, y entonces, bueno, eso es lo que yo quiero mencionar, y me he dedicado a eso durante 20 años publicándolos en revistas. Pero ahora, bueno, ya tengo mi libro, eso es una cosa que es muy importante para mí. Bueno, aparte de lo último que quería decir era sobre la importancia que tiene Maracaibo para mí y para mi familia, ¿no? Mi papá y mi mamá eran de Maracaibo, nacieron acá. Mis abuelos, mis bisabuelos, mi bisabuelo italiano llegó de Italia y se instaló en Maracaibo. Y así, Maracaibo ha sido muy importante para nosotros, porque son nuestras raíces, nuestras tradiciones y todo. Entonces, y el hecho de que, bueno, que el Acervo Histórico del Zulia me publique el libro de Maracaibo, para mí representa mucho más también. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias por haber venido a este acto hoy, a la presentación del libro. Muchas gracias, doctora, por estar así aquí asistiendo, el cronista también, entonces, y a todo el mundo que haya venido hoy, es muy apreciado todo. Entonces, bueno, muchas gracias. Me voy a permitir decir otras cosas, a veces uno se le olvida. Este libro ha sido auspiciado por el Acervo Histórico del Estado Zulia y Sultana del Lago Editores. Gracias a estas dos instituciones se hizo posible, pues, la edición de esta obra, que nos permitimos todavía presentarla porque no hemos salido del cargo. Todavía soy director del Acervo Histórico, hasta no se sabe cuándo, pero ya será muy pronto. Y quería destacar, lo que pasa es que él viene de Caracas, destacar nuestros ilustres invitados. Aitor Romano, director de Cultura de la Universidad del Zulia, la doctora Judy Aular, rectora de la Universidad del Zulia, el arquitecto Nelson Franklin Fernández, primogénito del doctor Humberto Fernández Morán, hijo primogénito, mi amigo Jimmy Llanes, crítico de arte, el doctor George Quintero, quien es cónsul honorario de Estados Unidos de Norteamérica, la magíster María Elena Arrieta Cupelo, de la familia, sus tíos, el músico y arquitecto Juan Oropesa, la licenciada Nones, y por allá tenemos al arquitecto Jesús Lombardi, que es el director de esta Casa de las Artes, la más antigua de la ciudad, y si no del país. ¿Quién más está por acá? Mi subdirector, el licenciado José Gregorio González Nava, historiador, mi jefe de prensa, el licenciado Osvaldo Torres, un gran actor que está por allá, amigo mío, José Luis Montero, Alirio, mi amigo Alirio, un gran corrector, un hombre que siempre está vigilante de cómo la lengua debe estar bien escrita, nuestro idioma. Es terrible. Un gran crítico de literatura, Alejandro Labrador, y por acá, ahí está un artista plástico, mi amigo Eugenio Rivas, un gran artista. Por acá está el politólogo Livio Roberto de los Ríos Pirela, asesor directo del gobernador. Y bueno, y me perdonas lo demás, creo que lo he nombrado todo. Quería agregar algo más. Ese es el público selecto que nos acompaña y quería agregar algo para la presentación de mi prima María Elena Arrieta, que fue la que dirigió a esta parte de la publicación del libro. Muchas gracias, María Elena.
Yo como buen ateo gusto de bautizar libros, no personas. Entonces le podemos pedir a la rectora que sea la madrina de este libro. Entonces, señor Francisco, acompáñenos aquí junto a la rectora. La rectora abre el libro. Tráela. No pido una mano inocente porque No hay. Aquí nosotros. Que sea la propia rectora que tome el primer el puñado. autor, agarre el autor, también Flor, también Jesús, y que quede bautizado este libro. Espera un momentico. Para la foto. 1, 2, 3. Que quede bautizado este libro como la historia y sus detalles, es su nombre de ahora en adelante. Se guarda tal cual. Ajá. Se guarda con las Flores, claro, que lo lleven. Que lo invitamos a que lo Hay un pequeño refrigerio. Me pide la foto. Un refrigerio criollo. Felicitaciones. Muchas gracias. Seguro que lo voy a leer por lo menos hay un pequeño refrigerio que acompañen.